La mejor programación deportiva y musical la disfruta escuchando Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Invitamos todos los jueves a sintonizar el programa Venezuela Deportiva por tu Radio Olímpica. Acompaña e interactúa con Ángel Duarte de 9 a 10 de la mañana en este espacio del deporte nacional e internacional. Hablaremos de deportes, disciplinas, atletas y mucho más. No te lo pierdas y participa en Venezuela Deportiva por tu Radio Olímpica. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su programa Venezuela Deportiva, programa destinado a la promoción y difusión del deporte venezolano, a sus atletas, a sus entrenadores, a sus técnicos y a todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Hoy jueves 14 de mayo y bueno, tenemos acá a dos invitadas, una que está aquí con nosotros en el presencial en el estudio y a una gran amiga que también tenemos por una llamada de WhatsApp. Ellas son Nilsa Montserrat y Maribel Puentes. Ellas son miembros de la selección nacional de Punce de Taekwondo que vienen de participar en el Campeonato Panamericano en Brasil 2026. Pero no queremos iniciar este programa sin antes, como siempre, saludar a quienes hacen posible este espacio, a nuestro operador Ricardo Mendoza, a nuestro coordinador de grabación Jorman Rojas, Salvador Almea, nuestro gerente, y a Daniel Crespo Barona Jr., director de la Radio Olímpica, y por supuesto un agradecimiento muy especial a la licenciada María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano, y a toda su junta directiva por permitirnos este espacio. Quien estará con ustedes, con Nilsa y con Maribel durante esta hora, Ángel Duarte, y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como @Radio Piso Olímpica, en Facebook como Radios Olímpica y en Instagram como @BZLA Piso Deportiva Radio. Y también agradecer a nuestros anunciantes, a nuestros amigos comerciales, a nuestros aliados, a la gente de Altefly, máxima velocidad en fibra, y HCI Soluciones Químicas para la industria de la construcción. Nilsa y Maribel, bienvenidas a su programa Venezuela Deportiva. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y compartir un poquito de la experiencia que vivimos en el Panamericano este año. Maribel, bienvenida a Venezuela Deportiva. Muchas gracias, Ángel. Gracias por este espacio y bueno, gracias por difundir este logro que hemos realizado en este Panamericano. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar haciendo una pequeña presentación de Nilsa y de Maribel, porque realmente si colocaba todo lo que me envió la mamá de Nilsa en los currículos, creo que nos pasábamos toda la hora nada más que diciendo qué habían hecho estas muchachas durante su trayectoria en el taekwondo, en el Punce. Entonces, yo resumí un poquitico algo de Nilsa y algo de Maribel. Bueno, Nilsa Montserrat, ella es medallista de oro en la categoría femenina, en la categoría menos 50 del Campeonato Panamericano de Punce G4 2026 en Río de Janeiro. Plata. Medalla de plata. Bueno, pero esta es parte de la producción. Creo que ahí fue el error. El error está en quien me envió el mensaje. Es que se siente que es medalla de oro. Medalla de oro, medalla de plata, pero bueno, es como si fuera de oro definitivamente. En Brasil, el 7 de mayo de 2026, segundo lugar en el Campeonato Panamericano de la Mujer, categoría individual menos 50 años, en Lima, Perú, en junio del 2025. Y medalla de oro en la segunda Copa Panamericana Kukibon femenino menos de 50 en Lima, Perú, en junio de 2025. Además participó en el Campeonato Mundial de Punce en Hong Kong en el año 2024, llegando a la ronda de 16avos, ¿verdad? Y terminando en el 9º lugar en la categoría igualmente de menos 50. Mientras que Maribel, quien la tenemos en la conexión telefónica, Maribel también medallista de plata, ¿verdad? En menos 60 en el Campeonato Panamericano de Punce G4 de Río de Janeiro, igualmente finalizado ahorita en Brasil. Bueno, el Punce, porque ese campeonato aún se mantiene en actividad, ¿ok? De eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Es también medallista de oro en el el Championship de Corea en México 2025, ¿ok? En la categoría igual menos 60 en Puerto Vallarta, Jalisco,
el 31 de mayo de 2025 y quinto lugar en igual categoría menos 60 en el Campeonato Mundial de Hong Kong, ¿ok? En 2024, ¿ok? Y medallista de plata en el abierto del Punce G1 2025 en Querétaro, en México de 2025. Bueno, como les dije, esto es un pequeño nomás resumen de unos currículum que si me ponía a detallar currículum, bueno, aquí tuviésemos todavía empezando con el de Nilsa y después, bueno, creo que hubiésemos tenido que hacer otro programa para colocar el de Maribel. Entonces, bueno, nada, dos grandes exponentes de lo que es el Punce. Un Punce que en mi criterio, y ya de esto vamos a iniciar conversando un poco, tanto con Nilsa como con Maribel, ha venido creciendo exponencialmente, ha venido teniendo un gran auge, pero yo creo que el Punce, en mi opinión personal, como practicante de taekwondo de muchos años, el Punce empezó a tener vitalidad a raíz o gracias, digamos, a lo que fue la pandemia del 2020, en donde se empezó a proliferar las competencias online y en el taekwondo el Punce fue una de esas actividades pioneras que empezó a trabajar de manera online. Entonces, Nilsa y Maribel, vamos a iniciar con Maribel, ¿ok? Que la tenemos ahí en conexión para de repente no se nos pierda la conexión un poco con la llamada. ¿Qué te parece este crecimiento del Punce, Maribel? Y bueno, háblanos un poco de tu experiencia, lo que han sido competencias tanto presenciales como lo que fue la era virtual del 2020. Maribel. Sí, Ajá, te escuchamos. bueno, la parte de, a través de la pandemia, cuando se inició los eventos online, pues casualmente tuve la invitación de Nilsa. O sea, con Nilsa realmente fue que comencé a competir en eventos importantes online. Tuve la experiencia de participar en los Challengers que organizaba la WT, representando a Venezuela. Y bueno, ahí poco a poco fui empezando a entrenar y ver cómo es el evento. Y a través de eso, cuando uno empieza a verse realmente cómo uno lo ejecuta y empieza uno a perfeccionar, porque competía y no ganaba, ¿no? Se decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar más el Punce, a profundizar más cómo la ejecución de las técnicas. Y bueno, se mantuvo ese tipo de competencia participando en varios eventos online que han hecho en Londres, han hecho en Irán, han hecho en Brasil, en Argentina, en México. Empezaron varios países a organizar eventos online y tuvimos la experiencia de participar en muchos de ellos, ¿no? En China también organizó un evento online y pues tuvimos buena participación. Tuvimos medalla de plata, medalla de bronce, medalla de oro. Entonces todo esto ha sido prácticamente una formación para uno poder perfeccionar la ejecución del Punce a nivel competitivo. Entonces ha sido una herramienta realmente bastante buena y que te da mucha confianza, ¿no? O sea, no es igual grabar frente a una cámara. También hubo eventos en vivo frente a la cámara, entonces son tipos de experiencias diferentes. Y cuando es por video, pues tú lo ves, no te gustó, lo vuelves a hacer, lo vuelves a grabar, y entonces eso implica también horas de ejecución. Entonces busca la perfección, de mandar lo mejor. Y esto te ayuda a perfeccionar el Punce realmente, ¿no? Pero ese tipo de evento ha sido bastante fructífero. De hecho, también Venezuela también organizaba ese tipo de eventos online y también participábamos. Qué bueno. Sí, no, definitivamente como yo decía, ¿no? Y desde mi opinión, el Punce, el crecimiento creo que inició ahí justamente en la época de pandemia, con todo lo que nos tocó vivir a todos, pues, al mundo entero, esa época de la pandemia, y bueno, y cómo nos acondicionamos y nos perfeccionamos para
salir adelante. Nilsa, ¿qué opinas al respecto tú? Fíjate, coincido contigo. La primera participación de Venezuela en un mundial fue en el 2012, que fue la maestra Maribel y también fue el maestro Kabir Torres. Y fuimos a Tunja, pero fue muy incipiente el crecimiento. ¿Qué ocurre? Con la pandemia, honestamente, las noticias deportivas estaban detenidas. No había fútbol, no había béisbol, no había tenis. Entonces, ahí hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo la Federación Mundial de Taekwondo para incentivar e innovar. Otras disciplinas marciales no lo hicieron y digamos que se quedaron ahí. En cambio, en el momento de la pandemia fue una gran vitrina poder mostrar que era el punce. Hay atletas de combate que estaban en su casa y decían, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer punce. Recuerdo que en el año 2020 competí en 62 eventos online y como dice la maestra Maribel, en algunos se enviaba el video, otros se enviaba el video y los árbitros evaluaban en vivo, otros estábamos en vivo, tanto árbitros como atletas. Algunas competencias eran con cambio de horario, compitiendo a las 3 de la mañana. Fue un momento también de tener un objetivo de vida con respecto a lo que estaba pasando a nivel mundial con la pandemia y esto nos unió. Hay una gran ventaja, yo tengo muchos amigos ahorita de atletas internacionales de la pandemia y los pude conocer en persona ahorita en el Panamericano. Entonces, todos vivimos esa experiencia juntos. Quiero resaltar algo que comenta la maestra Maribel. Las competencias online a veces le quitamos ese peso que tienen, pero realmente son una forma de poder entrenar con un objetivo. Si tú filmas el video y lo enviaste y te olvidaste, no hiciste nada. Realmente es cuando tú agarras, te filmas, analizas el video, identificas qué errores quieres mejorar, vuelves a filmar, vuelves a filmar, vuelves a filmar, envías el video y después viene lo que llamamos la etapa de postproducción. Es analizar la nota de los árbitros, ver qué receptividad tienen, analizar eso y cambiar o ajustar tu entrenamiento para poder mejorar. Yo puedo decir que cuando fuimos a Goián, que fue un evento presencial en el 2022, toda nuestra preparación fue online. Entonces, llegamos a un mundial con preparación online y era presencial. Yo te pregunto, Ángel, ¿tú te montarías en un avión donde el piloto no hizo horas de simulador? Que simplemente agarró el avión y dijo, hoy decidí pilotear el avión. Vamos a ver cómo sale. Entonces, los eventos online es similar. Los eventos online te dan la oportunidad de horas de vuelo, de simulación. Evidentemente, no es igual el estrés o la presión psicológica que vas a sentir en un evento presencial. Sin embargo, a nivel técnico sí tiene una gran ventaja. En el 2022 se vio que hubo eventos, el Challenger, que Venezuela logró 2 medallas de bronce online, y eran los mismos atletas que participaron en el Mundial. Y existía una correlación directa. Los que hicieron medalla en el Mundial, hicieron medalla en el Challenger. Entonces, digamos que son dos formas de competir diferentes. En los eventos online, el enfoque es más hacia la técnica, que des tu mejor versión. Y a veces, recuerdo que personas me decían, bueno, pero es que seguro filmas el video muchas veces. ¿Tú crees que los coreanos no hacen lo mismo? Claro, todos lo filmamos muchas veces. Y en ese proceso de filmarlos muchas veces, mejoramos. Y eso es lo que queremos. Y nosotros ahorita seguimos compitiendo en los eventos online. Hay todavía una página, Martial Events, que ellos tienen 4 o 5 eventos al año y eso lo usamos como tope de control. ¿Por qué? Porque en esos eventos participan árbitros WT que evalúan en el mundial. Entonces es una forma de, si estás haciendo ajustes en tu punce, estás recibiendo información valiosa a bajo costo y para nosotros en Venezuela eso es fundamental. Claro. Y eso nos ayuda a mejorar. ¿Cómo logramos este resultado? Con inteligencia en el entrenamiento. No hay otra forma. Con preparación, con cursos, nosotras tenemos nosotras me refiero a Maribel y yo, una vez al mes tenemos una tertulia y nos reunimos y entonces, ¿qué aprendiste tú este mes y qué aquello? Y todo eso es por Zoom. Lo que hemos aprendido, y como venezolana lo digo, es a superar los obstáculos. No nos podemos quejar de que no tenemos información, de que no tenemos cómo viajar. Bueno, inscríbete en un evento online. Ve un evento, una copa pequeña. Yo en Venezuela participo en los eventos pequeños. ¿Por qué? Eso me da roce, me da la posibilidad de resolver, de vivir lo que es hacer el punce en público y lo hago. Y eso es horas de vuelo. Claro. Sí, además definitivamente esa
ese cambio, ¿verdad? O ese movimiento del combate, porque, vuelvo y repito, el auge del Punce, a pesar de que se venía haciendo tradicionalmente durante mucho tiempo, de años en competencia, se hacía el Punce, se iba a la competencia en combate, se iba a la competencia en Punce también, pero no tenía ese auge que tiene ahorita. Además, esa división natural y tan necesaria de separar los roles, el atleta de combate y el atleta de Punce, porque antes veíamos el multiatleta y el multientrenador, el que quería unos juegos nacionales con justificación, con causa justa, y quería ganarse la medalla en combate, en Punce, en por equipo, en individual, quería llevarse 4 medallas a su casa, 2, 3, 4 medallas. Eso es totalmente justificable. Pero entonces esto ha generado, este incremento del Punce ha generado que nazcan las especializaciones. Bueno, el especialista en combate y el especialista en Punce, porque además son entrenamientos totalmente distintos. Entonces, esa transición, Maribel, que yo la conozco hace muchos años, yo estaba muy pequeño, Maribel, no, mentira. Yo conozco a Maribel Maribel siempre ha sido chiquita, de tamaño. Bueno, yo no hablo de tamaño, yo hablo que yo era un niño. Yo lo que yo era un niño del taekwondo y ya Maribel, no mentira, Maribel, discúlpame, Isai. Bueno, esa transición del combate, porque además Lisa también fue atleta de combate, hay que aclararlo, muy buena, además también destacada. Entonces hacen esa transición, ese cambio del combate al Punce, y que además no tiene nada que ver el entrenamiento del combate. Muchos pensarán, eso es lo mismo, y también aparte del multiatleta también está el multientrenador, el que quiere ser entrenador de combate destacado y de Punce, y no es que no se logre, y no es que no se pueda, pero es que creo que ya llegó el momento de la evolución del Punce, donde zapatero a sus zapatos, donde inclusive los gimnasios deben separarse como un gimnasio de Punce, un gimnasio de combate, porque son cosas distintas. Entonces, esa transición, Maribel y Nilsa, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cuánto más ha crecido esos atletas? Porque ahorita se ven las competencias donde hay los atletas, donde solamente son para Punce, no para combate y Punce. Maribel, te escuchamos. Sí, eso es una realidad. El Punce y el combate son modalidades que cada una lleva su enfoque específico. O sea, no se puede trabajar simultáneamente o al mismo tiempo o en una misma clase, ¿no? Sí existen las clases integrales donde el alumno, pues, cuando empieza a aprender muchas cosas, Punce, combate, técnica, rompimiento, acrobacia, ese tipo de cosas de manera integral, pero algo muy básico. Cuando ya se necesita especializar en una modalidad, tiene que hacerse completamente independiente, ¿no? Por separado. O sea, las especificaciones de cada modalidad requiere tiempo, tiene que estudiarse, tiene que prepararse, son preparaciones completamente diferentes. Aunque pateamos también, pero la forma de pateo es completamente distinta, ¿no? La proyección del combate es más de velocidad, más de reacción, es mucho más rápido. El Punce es mucho más de impacto, de precisión, de estabilidad, de equilibrio, o sea, muestra muchas cosas la ejecución de una patada en Punce que en el combate, ¿no? Me voy a referir más al Punce porque, bueno, ahorita es mi especialidad, que aunque cuando hace muchos años atrás, pues, no existía el Punce como competencia como tal, y trabajábamos en el combate, ¿no? O sea, yo sí tenía mis alumnos en el estado, en el municipio de Ejido, y bueno, siempre mi categoría infantil era una categoría bastante fuerte, y el combate, pues, nos iba bastante bien. Pero el Punce se viene a incrementar o a implementar, perdón, ya como en el 2000, sí entran los Juegos Juveniles Nacionales, sí, pero era Punce específico por cinta, ¿no? Sí, correcto. No, ahorita son 8 Punce que se necesita ejecutar para la competencia nacional e internacional. Entonces, el Punce, pues, realmente hay que
uno no le da tiempo en una sesión de 2-3 horas de hacer todo, ¿no? Entonces siempre tiene que ser específico, trabajar un pulse determinado para que sea algo productivo, ¿no? O sea, si los hacemos todos juntos, pues lo practicamos todo en general. Imagínate. Pero sí hay su diferencia y sí, como digo, el pulse hay que estudiarlo. Sí, no, definitivamente. Nilsa, esa transición del combate, ¿verdad? Porque Nilsa, que conozco a Nilsa hace muchos años, ¿verdad? La vi, prácticamente he tenido la fortuna y además el orgullo de verte en tu progreso, en lo que ha sido tu vida deportiva como taekwondista. Te vi de muy niña, cuando tú eras alumna de Ana Rosa y de Nancy Rivas, y ahora... ¿no? Ahora vemos a Nilsa haciendo talleres, cursos, dando charlas a nivel nacional y fomentando la práctica del punce, porque eso es lo importante, ¿no? No es que solamente Nilsa es una practicante de punce y que va a competencia, ella está fomentando la participación y del punce en Venezuela, que eso también es bien importante y es algo por lo que te felicito, el trabajo que estás haciendo con tu organización Somos Punce Venezuela, que definitivamente viene creciendo. Pero esa transición, Nilsa, háblanos un poco de esa transición, de esa Nilsa aguerrida, de los pesos bajitos en el combate, ahora la Nilsa más tranquila que hace punce. Bueno, fíjate que es muy interesante y voy a mezclar tu pregunta con lo que comentó la maestra Maribel. Mi transición, digamos, a mí siempre me gustó tanto el punce como el combate, pero en el combate el que me conoce sabe que yo era echada para adelante pero sin cabeza, era dale, y me ponía roja como un torito, iba hacia adelante. Pero siempre me llamó la atención el punce, pero en Venezuela era como complicado. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que yo nunca participé en unos Juegos Deportivos juveniles ni nacionales. ¿Por qué? Tú tenías que ganar en combate y si ganabas en combate tenías el derecho de que podías ir en punce. Entonces era como un complemento. Ese complemento yo nunca logré la parte de ganar y clasificar en combate para poder ir a punce. Y ahorita tenemos que reconocer cómo ha evolucionado el punce en el país, que tenemos esa especialización y ahora si hay un atleta que solamente hace punce, puede ir a unos Juegos Nacionales. Antes eso no ocurría. Es verdad. También ocurre lo que comentaba la maestra Maribel. Tú participabas en una cinta, TQ7, cinturón rojo. ¿Y qué veíamos a nivel nacional? Un atleta, 8 años para ir a varios juegos en cinta roja. Haciendo TQ7. A TQ7, ¿verdad? Porque tú sabías que en TQ7 tenías la medalla asegurada. Entrenar un punce es fácil. Entrenar 8 y enterarte 10 segundos antes cuál punce vas a hacer y hacerlo a la primera ahí, eso es otro nivel. Entonces, el taekwondo y el punce ha evolucionado en el país. Llegamos a la época en que ya no tenías que clasificar por combate y por punce. Punce era independiente, chévere. ¿Qué pasó en ese año? 3 punces nada más. TQ7, TQ8 y coreo. Y no es hasta los Juegos Deportivos Nacionales juveniles del 2024 que se empieza a competir con el reglamento internacional de 8 punces. Entonces, aquí hay que lamentablemente resaltar el atraso que tenemos en el país. El reglamento de punce está desde el 2006, que fue el primer mundial, 2004, 2006 el primer mundial. ¿Qué ocurre? No fue en Venezuela hasta el 2024 que se logra competir con el criterio internacional de 8 punces por sorteo. Entonces, tenemos que arriesgarnos a hacer las cosas. Claro. Tenemos que hacer, por ejemplo, en el 2024 cambiaron el reglamento de punce e incluyeron en la categoría Under 30 TQ7 GT. Ese año en el nacional no se compitió con GT. No. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvimos un año de retraso cuando a nivel internacional sí se estaba compitiendo en ese punto, en esa categoría. Claro. Hay algo que a nivel psicológico yo he aprendido. Equivócate lo más rápido posible. En la medida que tú te equivoques, aprendes y eso te ayuda a evolucionar. Tenemos que hacer las cosas sin miedo, arriesgarnos y en el proceso aprender. Pues sí. Y efectivamente eso es el espíritu de Somos Punce Venezuela. Y muchísimas gracias por la invitación y poder tener este espacio para decir que Somos Punce Venezuela es un lugar de encuentro, es la posibilidad de incentivar
a que todos practiquen punce, no solamente los que compiten en unos juegos deportivos o en unos juegos bolivarianos o en un panamericano, es aquel atleta o aquel practicante de taekwondo que quiere mejorar. También es para el árbitro, también es para el entrenador. Para mí, yo hago un análisis y hay que hacer la inversión en las 3 generaciones. La generación infantil y cadete, que va a crecer y va a representar el país en el futuro, la generación actual, juvenil under 30, y tenemos que invertir en los atletas máster. ¿Por qué? La maestra Maribel y mi persona somos las que formamos a esas generaciones que vienen atrás, que nos vienen siguiendo. Un entrenador que además compite va a poder decirle al atleta: Ángel, yo entiendo el dolor de estómago cuando te van a llamar, y te va a ayudar a decir cómo mejorar en ese proceso, porque tiene la experiencia. Entonces, si nada más nosotros nos concentramos en las categorías under 30 que están compitiendo ahorita, ¿qué va a pasar cuando ese atleta se lesione? Claro. ¿Qué va a pasar cuando ese atleta cambie de categoría? Queda vacía. Tenemos que tener un desarrollo integral. Y en cierta forma, lo otro que siempre he creído que uno tiene que predicar con el ejemplo. Si yo digo, oye, te invito a que practiques punce, yo lo tengo que hacer. Y por eso es que también compito a nivel nacional. Así sea un evento chiquito, grande, nacional, lo que sea, yo estoy ahí. Porque la mejor forma de decir e invitar a que participen en punce es yo haciéndolo. No te puedo invitar a hacer algo que yo no hago. Correcto. No, además, Lisa, como tú dices, es bien importante señalar que ahorita, con justamente las categorías under 30, under 50, under 60, todas esas medallas cuentan igualito. Entonces una medalla panamericana de un under 30 tiene el mismo valor que la del under 50 o la del under 60. O sea, es lo mismo. Por lo tanto, la inversión debe ser la misma, puesto que estas medallas son puntuables. No tienen ninguna diferencia de las otras. Entonces, lo que tú dices por ahí es la verdad, es razonable, porque además eso te permite una amplitud de poder sumar más personas a la práctica y más posibilidades. Y bueno, definitivamente ese movimiento del punce debe seguir creciendo. Quiero reiterarte a ti y a Maribel, que agradeces que estar acá conmigo, pero Venezuela Deportiva es el espacio para esto, para fomentar y difundir lo que está haciendo el deporte nacional aquí y fuera de nuestra frontera. Ahora les voy a robar un poquito del tiempo a la gente del punce, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de lo que son las efemérides deportivas. Y son esos momentos que marcaron un antes, un después, un momento bien especial dentro del deporte venezolano. Y que además esta semana tenemos una efeméride bien bonita que ayer escuché en varios TikTok, y bueno, que fue el día de ayer justamente, y que vamos a conversar de ella. Vamos a iniciar con el 12 de mayo del 2012, en el Gran Premio de España. A raíz de la descalificación de Lewis Hamilton, el venezolano Pastor Maldonado logra la primera pole position para un piloto venezolano en la Fórmula 1. Eso sucedió un 12 de mayo del 2012. Pero el día 13 de mayo, ¿verdad?, un día después, este mismo piloto, Pastor Maldonado, se convierte en el primer venezolano en obtener un podio, primer lugar además, en la Fórmula 1, arriba de su Williams. Eso fue el 13 de mayo del 2012 en el Gran Premio de España. Ya yo veo unos videos justamente de eso, donde además había una nota bien interesante de ese Gran Premio de España, y es que la escudería Williams no hace un podio en la Fórmula 1 desde ese podio que hizo en el 2012 Pastor Maldonado. Son 14 años en donde la escudería Williams, en donde hoy son pilotos, creo que es Carlos Sainz y Alex Albon, no han hecho un nuevo podio, un nuevo primer lugar desde esa época. Son 14 años de espera que tiene la escudería Williams. Entonces, bueno, imagínate ese logro para Pastor Maldonado, un piloto venezolano que logró hacer eso un 13 de mayo del año 2012. El mismo 13 de mayo, pero del año 2007, Omar Vizquel realiza el doble play 1591 de por vida en las Grandes Ligas. ¿Okay? Y se convierte en el líder absoluto en ese departamento que ostentaba Ozzie Smith. 1591 doble play. O sea, se dice súper rápido, pero es bueno. Es un señor número. ¿Ok? Es un número gigantesco para un tremendo señor, como fue en su época Omar Vizquel, y que hoy se sigue aspirando a que pueda ingresar
además de manera merecida, a lo que es el Salón de la Fama del Béisbol. El 15 de mayo del 2015, Miguel Cabrera, quien también está allí cerca de convertirse en uno de estos inmortales del béisbol y sumarse a nuestro único hasta ahora Salón de la Fama, Luis Aparicio, conecta su jonrón 399 de su carrera en las Grandes Ligas, igualando en ese momento a Andrés Galarraga, quien mantenía ese récord para los jugadores venezolanos. Sabemos que Miguel Cabrera después batió mucho más, pero hasta ese momento, hasta el 15 de mayo del 2015, el venezolano con más honrones en las Grandes Ligas era Andrés Galarraga. Va a hacer una pausa aquí con el tema de Andrés Galarraga y Omar Vizquel, y es una pregunta obligada. Yo creo que la conozco tu respuesta, Nilsa, pero vamos a preguntar a Maribel primero. Maribel, ¿te gusta el béisbol, Maribel? ¿Eres fanática del béisbol venezolano? Me encanta, me gusta mucho el béisbol. ¿De qué equipo? Menos que eres de los Cardenales de Lara. No, ¿De qué yo era equipo? de Caracas. Oye, qué bueno, increíble, mira, ahí está Ricardo. Ricardo Dios brincó, mío. lamentablemente. Pero es que Ricardo, mira, es un caso atípico, porque Ricardo es de los Tiburones de La Guaira. Entonces Ricardo tuvo un poco de años sin ser campeón, entonces está ahí celebrando, porque bueno, ganaron merecidamente, después de 36 años lograron un título. Y a Nilsa yo no le voy a preguntar, porque yo creo que recuerdo que Nilsa tiene ese error que tiene mucha gente en Venezuela. Nilsa, ¿de qué equipo eres tú? De los Leones. Ah, de los gloriosos Leones. Leones del Caracas. Yo pensé que Nilsa era magallanera. No. Yo iba a decir, No, Dios mío, no. ¿hasta cuándo magallaneros en este programa? No puede ser. No. Qué bueno, mira. Y mira a Ricardo como seña hacia afuera. De los Leones. De los Leones. Ah, vino, son de los Leones, Ricardo. Porque Nilsa además vino acompañada, como siempre, de su mamá, que le mandamos aquí un abrazo, un saludo, siempre consecuente con el taekwondo, con Nilsa, y también de la abuela, también vinieron hoy a acompañar a Toda la Nilsa familia. a Venezuela Deportiva, porque además, como yo siempre digo, y lo dije en el programa, en varios programas que hemos tenido, la familia también es una parte importantísima en el desarrollo del deporte. Ese apoyo familiar, ese tu sentir, ese respaldo de tu entorno, te impulsa a que el deporte se haga con más ganas. Entonces, bueno, regresando al tema, que bueno, Maribel, gracias por decir que eres del mejor equipo del mundo, definitivamente. Los multicampeones. Ricardo, no te rías. A Ricardo tengo un problema serio con mi operador. Va a tener que buscar la manera de cambiarlo, porque siempre está aquí haciéndome bullying cuando hablo del Caracas. El 17 de mayo de 1980 nace uno de los futbolistas, también un referente del fútbol venezolano, Juan Arango. Nace el 17 de mayo de 1980, y el 17 de mayo del 2017, José Altuve se convierte en el primer venezolano en conectar 2 dobles y 2 triples en un solo juego en las Grandes Ligas. Además es el número 14 en la historia en lograrlo en la Gran Carpa. Imagínate tú, 2 dobles y 2 triples. Conectar un triple es difícil, imagínate conectar 2. O sea, eso es algo complicado. Entonces, bueno, eso lo hizo el venezolano José Altuve. Y hablando un poco más de lo que son las noticias deportivas, algunas que se han destacado durante esta semana, queremos felicitar el trabajo de la Federación Venezolana de Karate Do, quienes tuvieron unos buenos resultados en el Grand Winner 2026, donde lograron 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Ellos vienen marcando resultados del Karate Do venezolano. También hablamos entonces del judo, quienes estuvieron presentes en el Grand Prix de Astana, donde lograron una medalla de bronce mundial con Marcos Blanco. De aquí de Venezuela Deportiva, nuestras felicitaciones para Marcos Blanco. También vamos a hablar de lo que es el equipo de canotaje, que está listo para representarnos en la Copa del Mundo del paracanotaje. Ok, vamos a decirlo, no el canotaje, sino el paracanotaje. Nuestros atletas de paracanotaje van rumbo a Alemania a competir en la Copa del Mundo. También unos que están en el circuito, ya en la final del circuito suramericano del voleibol, es el voleibol de playa, quienes estarán desde mañana, desde el viernes 15 al domingo 17 de mayo en Iquique, Chile, para lograr su clasificación al preolímpico. Ok, eso es está nuestra dupla masculina y femenina de voleibol de playa. También queremos felicitar, por supuesto, cómo no, mi corazón está aquí,
y la mitad es de taekwondo y la mitad es de periodismo. Y claro, tenemos que felicitar a nuestra delegación de taekwondo, primero, en principio a nuestros atletas de para taekwondo, quienes lograron, ¿ok? Manuel Marchán, medalla de plata en los K44 en la categoría menos 63, ¿ok? Claudio Andrade, igual en los menos 58, medalla de bronce. Rosani Aguilera, medalla de bronce en los menos 52, y Carly Villasana, también, ok, medalla de bronce en la categoría de los menos 65 para ellos, para nuestro para taekwondo. Felicitaciones, eso fue también en el campeonato panamericano que se está desarrollando aún en Brasil, de donde Nilsa y Maribel obtuvieron sus medallas de plata. ¿Ok? Ese campeonato que se está desarrollando, creo que ya termina este fin de semana ese campeonato. Y también vamos a felicitar a Luis Álvarez, o el Dragón, como le gusta a él que le digan, el Dragón, una cosa así le gusta que le digan, que hizo también medalla de bronce en los menos 87 kilogramos, igualmente en el campeonato panamericano allá en Brasil. Fíjate, Ángel, resaltando un aspecto importante que veo ahorita, que Venezuela participó en 3 panamericanos, en el de para taekwondo, en el de para combate, en el de combate y en el de Punce, pero hay todavía un área que nos queda pendiente, que es el de para taekwondo Punce, que ahí Venezuela no participó. Entonces este es un área importante a resaltar y a abordar, y sobre todo que la Federación Mundial de Taekwondo está haciendo un gran esfuerzo porque se incluyen las categorías P21 y P22 en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, en la modalidad de Punce. Entonces, esto es algo que tenemos que atender desde ahorita. Ya no se clasifica para Los Ángeles 2028 porque no se incluyó el Punce, el para Punce, pero sí se está haciendo el esfuerzo para las siguientes Olimpiadas. Entonces tenemos unos 4 o 6 años para preparar a esa generación de P21, P22. Así es. Entonces, bueno, también tenemos, Ricardo, escucha bien, ya los Leones del Caracas tienen manager. Ajá. Después de tanto tiempo de espera, la espera terminó. Muchos agonizamos con el tema, que si iban a repetir otra vez alguacil, que cuando se iba, que si renunciaba, que se renunciaba. Bueno, ya este miércoles, al día de ayer, se hizo oficial, junto con la designación también de Robinson Chirino, como gerente general de los Leones del Caracas. El manager va a ser para esta temporada Lipson Nava. También se espera que, a pesar de que no se ha hecho oficial, pareciera también que el equipo técnico va a estar, con Lipson va a estar Wilson Álvarez, sigue Alex González como coach, Carlos Maldonado. Se escuchan muchos nombres, pero hasta ahora lo oficial es Lipson Navas como el manager para los Leones del Caracas para la temporada 2025-2026. Ricardo, ¿qué te parece? Ricardo es así como que, lamentablemente, Ricardo, son los gloriosos Leones del Caracas. Ricardo, te guste o no, el equipo más ganador del béisbol venezolano. Y también queremos invitar también a lo que va a ser el clasificatorio de kickboxing, ¿ok? Del 28 al 31 de mayo. Y por supuesto, quiero invitar una vez más para la semana que viene, Nilsa, te cuento que la semana pasada tuve aquí unos invitados a la gente del IBS Venezuela, una gente que tiene una rodada en las alturas. ¿Tú te suena algo así? ¿Qué crees tú que puede hacer eso de rodar en las alturas? Eso lo tuvimos la semana pasada aquí. Resulta que ellos se van a llevar 80 bicicletas estáticas y la van a poner en el helipuerto del Hotel Meliá Caracas. ¡Wow! Y van a hacer una rodada, ok, con estas bicicletas estáticas, por supuesto, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ellos van a estar el sábado 23 de mayo 12 horas rodando en el helipuerto del Hotel Meliá Caracas. Claro, por supuesto van a ir cambiando, son categorías diferentes, hay grupos distintos. Ellos estuvieron la semana pasada con nosotros. Queremos a Julio, a Erika y a Joana, queremos saludarlos y bueno, invitar a la gente a que vayan a ese evento. Ellos me hicieron un reto a mí y a Ricardo. Supuestamente nos tienen 2 bicicletas ese día ya, Ricardo. Según tú aquí dijiste ese día, estabas confiado en que tú ibas. Ahora no te vas a retractar. Ahora no se va a retractar, Ricardo. Aquí dijiste, estabas envalentonado ese día, que yo sí voy, que yo sí voy. Ahora te estás haciendo el loco. Bueno, eso va a ser entonces el 23 de mayo en el helipuerto del Meliá Caracas. Bueno, regresamos entonces con Maribel. Maribel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Maribel, yo pensé que Maribel. Nosotros nos quedamos siempre así. Yo pensé que Maribel se nos había ido a tomar café, ¿vale? Y no nos había dicho nada. Bueno, les recordamos entonces
que estoy con Maribel Puentes, que la tenemos allí, que la tenemos allí en conexión telefónica, y con Nilsa Montserrat, medallas de plata ambas del Campeonato Panamericano de Punce, son en Brasil, medalla de plata, Nilsa en la categoría menos de 50 y Maribel en la categoría menos 60. Hablemos un poco más de lo que es ese auge del Punce en Venezuela, Nilsa. ¿Qué planes hay? ¿Cómo ves tú la proyección? Sobre todo para lo que es masificar el Punce, ¿verdad? Como tú dices, porque eso es bien importante, ese trabajo para masificar el Punce en Venezuela, además competir con las condiciones reales a eventos internacionales. Bueno, fíjate, yo estoy completamente convencida para mejorar el Punce y el país es la capacitación y la educación. Lo primero que tenemos que hacer es buscar actualizarnos con respecto a los criterios internacionales, pero tenemos que hacerlo en distintos perfiles. ¿A qué me refiero con esto? Los atletas se tienen que capacitar, pero también los entrenadores y también los árbitros. Y justamente ese es el enfoque que ha tenido Somos Punce Venezuela, poder hacer actividades formativas de transmitir esa experiencia que hemos ganado en las competencias internacionales, en los campamentos y en los entrenamientos hacia lo que viene a ser poderlo transmitir a las otras generaciones. Algo que he visto recientemente es que existe un auge en crecimiento en que los entrenadores de combate entienden que cuando van a un evento y llevas atletas en combate y llevas atletas en Punce, tienes más medallas y por lo tanto logras los resultados por equipo. Y están buscando prepararse en el área de Punce. Como dijo la maestra Maribel hace un rato, el Punce requiere mucho estudio, mucho detalle. A diferencia del Kierugi, que es un deporte de combate, el Punce clasifica es como un deporte de arte competitivo. Nosotros nos parecemos un poco más a lo que es a la gimnasia, el nado sincronizado, sí, el patinaje artístico, que al mismo combate. Pero eso implica que tienes que prepararte distinto, que tienes que estar actualizado y el aspecto mental también influye mucho. La clave aquí es el trabajo en equipo, el trabajo con entrenadores, árbitros y atletas. Bueno. Y siento que tenemos una generación de futuro que va a dar muy buenos resultados. En los viajes que hice a Lima el año pasado y este año en Brasil, algo que escuchamos recurrentemente que nos decían es, mira, Venezuela ahora tiene una categoría competitiva, Venezuela ha crecido su nivel del Punce y yo creo que ese trabajo de hormiguita, de ir haciendo actividades pequeñas, de ir ayudando, asesorando atletas, es lo que permite que tengamos los resultados que tenemos ahorita. Qué bueno. Maribel, cuéntanos un poco, sabemos que tú, bueno, no estás en Venezuela, Maribel, para quienes no saben, Maribel está en México hace muchos años ya, está allí, pero sin embargo, compite bajo nuestra bandera, bajo nuestro amarillo, azul y rojo, y eso es bien bonito, ¿no? Que a pesar de que Maribel no está acá, pero siempre Venezuela antes que nada. ¿Cómo te preparas tú, Maribel? ¿Cómo va tu trabajo allá con el tema del Punce, las competencias? Bueno, ya sé que mensualmente tienes tu meeting con Nilsa y hablan de todo eso, pero esa participación tuya allá, tú siempre estás en la actividad, me imagino que estás en eventos presenciales allá en México y en eventos online. Háblanos un poco de eso, Maribel. Sí, aquí en México, México como país es potencia también en el Punce. Está bastante masificado, hay mucho desarrollo en el Punce aquí en México. Realmente un nacional aquí se puede comparar con un mundial por la cantidad de participantes que hay, ¿no? Y el auge del desarrollo es bastante bueno, ¿no? Yo estoy ahorita en una academia que ha formado medallistas mundiales, panamericanos, el profesor Ricardo Valdés, y bueno, caí bien, ¿no? Antes había que ir a una escuela de combate, era la única que hacía Punce realmente, y entrenaba prácticamente sola, ¿no? Luego, pues, pasé a la escuela del maestro Ricardo Valdés, y a partir de ahí empezó mi preparación cuando fui para Hong Kong. Tuve una buena actuación, obtuve 5º lugar. Y hacemos
iniciamos un proyecto de alto rendimiento de la academia. Cogimos los alumnos que tienen más, no tanto preparación, sino como más iniciativa, que quieren más, les gusta más el punce, y empezamos un proyecto de alto rendimiento. De hecho, ahorita están viajando atletas infantiles para los Juegos Nacionales, que son como los Juegos Juveniles Nacionales, son los juegos más importantes aquí en México, y bueno, esperamos que tengan un resultado bastante favorable, ¿no? Hicieron un estatal, el estatal un regional, clasificaron y van ahorita a los Juegos Nacionales. Okay, bueno. En la parte de preparación, pues, hago los entrenamientos. Yo realmente pues entreno con atletas de under 30. Entonces, mi categoría es de 60, pero yo entreno con mucha gente joven, y entonces me transmiten esa energía, yo le transmito la mía, entonces siempre estamos a la par, entrenando mutuamente. Qué Y bueno. también estoy trabajando con una escuela. Empezamos con el desarrollo, una educación más integral con la parte de taekwondo, y entonces ahí combinamos todo lo que es combate y punce. La academia también se destaca por hacer tener un equipo de exhibición bastante demostrativo, ¿no? Así como los K-Tiger. De hecho, la academia es integrante de ese grupo de K-Tiger, y bueno, ha sido bastante exitoso un seminario que tuvimos recientemente, y quedaron muy satisfechos con el trabajo que hicimos en el seminario. Qué bueno. Pues doy capacitación online. Tengo un alumnito que está en Londres y ya es parte de la selección nacional de Londres. Entonces todo eso pues a uno lo reconforta bastante, que uno pueda entrenar y enseñar, transmitir todas esas experiencias a través del punce, ¿no? Es bastante agradable, pues, muy satisfactorio. Sí, definitivamente, Maribel, el trabajo que haces tanto tú como Nilsa, o como todos estos amantes del punce, que de verdad están empujando con toda su fuerza para que el punce siga ocupando los espacios, siga llegando a cada rincón, a cada espacio, para que ese crecimiento siga, no se detenga por nada, y ¿por qué no? Empecemos a tener nuestras clasificaciones olímpicas también en punce, Claro. ¿verdad? Y como dice Nilsa, el tema del parataekwondo, de todo eso, y sean medallas, pues son además igual tan válidas como las medallas de combate. Bueno, ya nosotros vamos, lamentablemente, Maribel, Nilsa, como yo digo siempre, las conversaciones se tornan interesantes, se tornan buenísimas, pero bueno, el tiempo tanto en radio y en televisión tiene un inicio y un final. Ya nosotros estamos llegando al final, pero no quiero terminar sin hablar un poco de lo que ya viene, ese evento, uno de los eventos más importantes en el mundo, que ya se viene. Estamos a escasos 26, 27 días para el inicio de la Copa del Mundo. Yo pensaba que tú estabas hablando del Mundial de Punce, que es este año en Chonchon, en Corea, del 16 Ajá, al 20 bueno, de mira, septiembre. ¿viste? Nos vemos en Chonchon, Corea. Yo pensaba que tú hablas de eso, pero no, ¿Viste? ya veo que hablas del Mundial de Fútbol, ¿vale? Bueno, viste, eso es bueno, ¿ves? Eso es muy bueno, ¿eh? Como cada quien defiende, ¿no? Claro que sí, y que además quiero que sepan, Nilsa y Maribel, que bueno, que aquí está Venezuela Deportiva de puertas abiertas para ustedes, para promocionar lo que necesiten, para esos resultados que vengan haciendo. Con todo gusto, aquí este servidor, con su corazón de tecondista, que siempre lo voy a tener, digan lo que digan, hablen lo que hablen, Ángel Duarte, tecondista de corazón. Entonces, bueno, volvemos con el tema del Mundial de Fútbol, Nilsa, para cerrar. Yo amo también el taekwondo, pero no podemos tapar el sol con un No, dedo, claro. y el Mundial de Fútbol viene. A pesar de que yo, quienes me conocen saben que yo de fútbol hablo lo básico, lo básico y lo necesario, pero ¿cómo
voltear la mirada cuando viene un evento de esta magnitud. 48 selecciones por primera vez, se reúnen tantas. Además, Maribel está en México, donde es una de las sedes de este mundial. México, Estados Unidos y Canadá, donde, bueno, el mundo se va a paralizar, no lo podemos negar, desde el 11 de junio al 19 de julio. Maribel, ¿cómo está ese ambiente allá en México con el mundial? Háblanos un poco de eso rapidito, ya para ir cerrando. No, pues muy bien, todo el mundo emocionado, se paralizan muchas cosas, tengo que dejar de dar clase algunos días, los días que toca juego. Sí, bueno, Qué emoción. eso es como el meme, hay muchos memes de eso. Mira, cumpleaños, Sí, mucho, bastante. mi amor, cumpleaños no sé quiéncita, México no sé quién. No, México, Sudáfrica. Nosotros Mira. vamos a participar como en una exhibición de taekwondo Correcto. para uno de los juegos de México con Corea. Qué bueno, qué bueno. Ajá, ese México-Corea es cuando, vamos a buscarlo aquí. Hay exhibición de taekwondo ese día en el Hay juego. exhibición de taekwondo, mira. Los días que juega Corea, ese día va a haber Qué exhibición. interesante, mira, qué Fíjate interesante cómo información. podemos mezclar El día, los dos eventos. el 18 de junio, en el preámbulo del partido México-Corea del Sur, va a haber exhibición de taekwondo. Increíble, mira, el taekwondo ahí, siempre en todos los espacios. Qué bonita información, Maribel, qué bonita información es. Y atletas nuestros van a participar en esa exhibición. Qué bueno, increíble. Entonces, bueno, ya saben, amigos de Venezuela Deportiva, el día 18 de junio, en el preámbulo del encuentro entre México y Corea del Sur, vamos a tener exhibición de taekwondo. Entonces, bueno, Maribel, muchísimas gracias. Un placer para mí haberte saludado después de tanto tiempo. Una vez más te reitero a ti, a Nilsa, Venezuela Deportiva, un espacio abierto para el deporte, para lo que ustedes quieran, cuenten con este servidor. Nilsa, muchas gracias por estar hoy acá, y para quienes están allí, quienes estuvieron observándonos, y además que lo pueden seguir a través de la Radio Olímpica, ahí el programa se mantiene, y en el YouTube de mi canal, que ya ahorita lo coloco siempre, para que estén agradecidos, como siempre. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, agradecer a quienes hacen posible este espacio, a Ricardo Mendoza, que lo tenemos ahí, mira, dándole café a la abuela, a la mamá de Nilsa, siempre Ricardo tan atento con nuestros invitados. Lo único malo que tiene Ricardo es que, bueno, tú sabes, él va aquí a los tiburones, es lo único malo que tiene Ricardo, pero bueno, siempre le agradecemos su atención. A Jorman Rojas, nuestro coordinador de grabación, Salvador Armea en la gerencia, Daniel Crespo Arona Jr. en la dirección, y por supuesto a la licenciada María Soto, presidente del Comité Olímpico Venezolano, y a toda su junta directiva por permitirnos este espacio. Que se despide de ustedes, Ángel Duarte, Nilsa Montserrat. Hasta la próxima semana en Venezuela Deportiva. Chao, chao. Chao, chao, Maribel. Chao. Ricardo corre, y Ricardo corriendo para subir el programa. Chao. Nos vemos el próximo jueves, mi gente, en Venezuela Deportiva. Chao, Maribel.